Ahí está grabando, creo. A ver, no. Ah, sí, está grabando. Sí. Entonces le decía que, de acuerdo a esta fórmula, nabla por C sobre E frecuencia, o nabla igual a constante velocidad de la luz por la frecuencia, vamos a poder interpretar nosotros la ley de ecuaciones de Maxwell y en sus distintos valores de frecuencia. Acá fíjense que yo tengo, de acuerdo a la presentación de las ondas planas, yo les decía recién, tengo un campo eléctrico, el verde, es un campo eléctrico que va en una dirección, en este caso el eje X, que va atravesando etapas con un campo magnético B que es 90 grados, desfasado 90 grados con respecto al campo eléctrico. Fíjense que también se va propagando, interactuando con el campo magnético y el campo eléctrico. La gráfica que lo resume en esto que está como campo eléctrico con marrón y campo eléctrico con celeste. Acá tengo una resultante que es la C. Este resultante C, que después lo vamos a conocer, lo vamos a interpretar como un vector, el vector de potencia, el vector de Poynting, es el vector que nos va a permitir a nosotros diferenciar o entender este rotor, porque entre el campo eléctrico y el campo magnético se genera un rotor, y el rotor resultante es el perpendicular de la interacción entre entre un campo y el otro. Acá también tenemos otra forma de verlo al campo eléctrico magnético y al vector resultante S, en este caso, dice energía y momento de transporte de onda electromagnética. Fíjese que sigue o rige acá el desfasaje entre el campo eléctrico, el campo magnético y su rotor o su resultante S perpendicular a ambos. Bueno, acá habla un poco también de la densidad de energía eléctrica y densidad de energía magnética. Cuando hablamos de densidad o cuando hablamos de energía, es lo que yo le comentaba recién a ustedes, queremos entender que cuando en nuestra materia, medio de enlace, nosotros trabajamos y estudiamos el medio que se propaga. Cuando ustedes tengan sistemas de comunicaciones, con el ingeniero Acevedo, creo que está, van a ver cómo se produce la modulación, ya sea por amplitud, por frecuencia, por ancho de pulso, cómo se produce esa comunicación o transformación de información. En este caso, por eso digo yo densidad de energía, hablamos de potencia también, que es el que traslada una antena, se mide por la potencia que tiene, ya sea antena de 50 vatios o de 5 vatios para un pequeño transmisor. Los vatios de la antena me van a personificar la capacidad que tiene de propagación. También la ubicación y también la manera de transmitir, ¿no? No olvidemos que nosotros tenemos distintas formas de poder propagar, ya sea con ondas que van rebotando en forma vertical con la ionosfera, que son las ondas cortas, o las ondas largas que están horizontal y se van propagando de acuerdo a la distancia entre una antena y otra. Pero bueno, ya vamos a hablar en el tema cuando lleguemos a antena. Fíjense que acá dice S, vatios sobre metros cuadrados, entonces energía por unidad de área y unidad de tiempo. La energía por unidad de área por unidad de tiempo es el vector S, acá lo especifica o lo menciona, lo está ponderando a este vector S, y que dice que es el campo eléctrico E por B por mu sub 0. Vamos un poquito más abajo, se define el vector de Poynting, ¿ve? Eso es lo que yo le quería comentar o queríamos analizar. Vector de Poynting, campo E, campo B, el vector S, que va con una cierta velocidad, va a ser igual a 1 sobre mu sub 0, el producto vectorial del campo eléctrico por el campo magnético.
Hay otro apunte que habla exclusivamente del vector de Poynting, a veces yo se lo paso más tardecito, en donde nosotros tratamos de, porque de acuerdo a la consideración de este vector, se puede propagar o se puede unir dos puntos equidistantes, un A y un B. Entonces, fíjense que sigamos el apunte, a ver si tenemos tiempo, después vamos a ir al libro. Se define intensidad de onda electromagnética, intensidad de una onda electromagnética, EM, electromagnética, es igual a S igual a S0, perdón, a campo eléctrico 0 sobre B sub 0, mu sub 0. Entonces, tiene acá un coseno cuadrado de kx por WT, resumiendo. Esperen un segundito, por favor, tengo justo que me estaban buscando. Bueno, perdón. Me estaban buscando. Entonces, fíjense que la idea es tratar de que las ondas electromagnéticas que queremos aplicar en la propagación tenga, digamos, el sustento de las ecuaciones de Maxwell. Ya acá, por ejemplo, en general, si la energía se atraviesa una superficie por unidad de tiempo, el repaso, una mezcla de todo lo que acabamos de ver en cuanto a las ecuaciones de Maxwell. Acá hay un ejemplo que, fíjense que dice, la onda electromagnética también se transporta momento. Es también justificado también el tema de la radiación, y se ejerce una presión de radiación sobre una superficie, absorción o reflexión. Esto quizás lo vamos a detallar o lo vamos a analizar bien en una guía de onda. En la guía de onda, tanto la reflexión y también en la fibra óptica, la ley de Snell se cumple o queremos que haya un alto porcentaje de reflexión, en este caso para poder propagar toda la información, ya sea en una guía de onda o una fibra óptica. Yo le hablo de guía de onda porque quizá hoy en día también se sigue trabajando con las microondas. Ustedes ya han escuchado, no la microonda que también es la frecuencia que trabajan para calentar los alimentos, el microondas que tenemos nosotros en la cocina, pero la propagación en microondas
Canal 9 de la provincia de La Rioja transmite a su repetidora en los distintos departamentos en microondas, o sea, no transmite en forma satelital, porque si no sería carísimo transmitir en forma satelital. Entonces, transmite en microondas. Esas microondas pueden estar contenidas en una guía de onda. Por eso acá dice el principio de superficie de absorción y reflexión. Así también se rige la propagación. Asumiendo esa incidencia normal, Maxwell mostró que si la onda es completamente reflejada por la superficie, la transferencia del momento está relacionada con la energía reflejada. Es muy físico el concepto porque ya no lo vincula con el tema de la propagación. Pero está en el apunte, acá hay un ejemplo en el apunte, y a ver, producción y recepción de ondas electromagnéticas. Acá vamos a dejar, fíjense que lo quiere mostrar lo que decía abajo, creo que es el dipolo, ¿sí? Fíjense que esto que está acá en el apunte, ya finalizando el apunte que le pasé el otro día en la hoja 43, dice ondas electromagnéticas, perdón, un poquito más arriba, dice producción y recepción de onda electromagnética. Producción, ¿quién produce un transmisor? El transmisor, ya sea una radio, cuando hablo de radio, no solamente puede ser una radio comercial, una base de una empresa de taxi, un sistema de emergencia, en este caso el 107, un radio aficionado, la policía, cualquier entidad que tiene una antena y una base, se llama base el equipo transmisor, y produce esa señal y alguien la recibe. ¿Quién la recibe? El taxista, los oyentes, la gente de seguridad que están por el handy, la gente en este caso en los emprendimientos mineros se usa mucho las comunicaciones por radio, porque no hay buena señal de la empresa de telefonía celular, entonces, aparte también es más económico. Acá también en la agroindustria, también fincas que están en Chilecito, fincas que están acá en La Rioja, se comunican por onda electromagnética. O sea, significa que en este caso, toda esta comunicación que hablaba recién de producción y recepción de onda electromagnética, va a llevarnos a nosotros a estudiar el tema de la antena. Pero yo le muestro esta primera parte porque así comienza el estudio de antena, que nosotros, si Dios quiere, lo vamos a estar viendo en el mes de septiembre, entre agosto y septiembre. Fíjense, un dipolo en negativo para la parte superior, uno en positivo en la parte inferior. Esto genera un campo eléctrico. Este campo eléctrico va teniendo una generación sinusoidal o alterna por algún motivo, puede ser no sinusoidal, pero va generando un periodo, de acá dice un periodo tiempo cero, tiempo un cuarto, medio, hasta poder conseguir la propagación. Este es el principio de funcionamiento de una antena dipolo. ¿Por qué dipolo? Porque tiene un polo para arriba, otro para abajo, puede estar también horizontal. Esto entonces, no sé si, bueno, no hablemos de antena, porque si no lo voy a llevar por otro lado. Vamos al apunte del libro, porque si yo lo hago pasar un poco más al apunte fíjense, todo este apunte es el principio de conocer el tema de antena. Todo esto es el principio de conocer el tipo de los temas, incluso acá ves dipolo magnético oscilante, acá una antena, pero no vamos a adelantar los conceptos, nos falta todavía ver todas las otras líneas de transmisión. Yo voy a abandonar este apunte y voy a abrir el libro para que ya cerremos la clase de hoy con lo que es electromagnetismo de Maxwell y el repaso que hicimos de las ecuaciones de Maxwell. A ver. El otro día cuando vimos el electromagnetismo del Krauss, también observamos la ley de Ampère, la ley de Gauss.
Y nosotros ahí también pudimos tener la oportunidad a ver, creo que era en la página 80. Fíjense que, bueno, eso hemos visto todo lo que es ley de Gauss, las distintas coordenadas que vamos a usar, si ya sea cartesiana, cilíndrica, esférica. ¿Dónde estamos? Un poquito más abajo, hemos llegado el otro día. Profe, no se está viendo el libro. Ah, tiene razón, perdón, tiene razón. Ahí estamos. Sí, me olvidé. Ahí está, entonces estoy recorriendo la unidad número 2 en el Kraus, que el otro día estábamos repasando los conceptos y empezamos a ver, por acá anduvimos, fíjense que acá está en otra expresión, en otra forma, la ley de Ampère. Dice, yo estoy a veces en la ley, página 90, página 91, en la página 90 yo empiezo a hablar de todo lo que es la corriente, dice igual a la integral curvilínea, de H con delta de L. La corriente es igual a J por A, por área. Entonces, después acá digo, para el caso, a ver si tiene un poquito más abajo, voy a ampliar un poquito la gráfica también. Acá, todo lo que repasamos, vimos recién, tengo acá el conductor, tengo acá ese conductor, tiene una corriente, una J, una densidad de corriente, tengo un campo H a la vuelta de ese conductor, y en este caso la corriente es igual a integral doble del área con respecto de J más delta de S. El delta de S, fíjense que acá hay una diferencial de S perpendicular a la dirección de esa densidad de corriente, pues el campo magnético H alrededor de un conductor de área A, alrededor de un conductor de área A. Acá H lo llama lo que era B en el otro apunte, ¿no? No olvidemos que este campo magnético. Conductor de área B, A, portando de corriente y densidad de corriente. Densidad de corriente es J. ¿Por qué densidad de corriente? Porque es amper por metro cuadrado. Amper por metro a la menos 2, o sea, amper sobre metro cuadrado. Por eso la densidad de corriente, porque está midiendo la cantidad de amper en una superficie. Y la ley de Amper la resumía luego acá en el Kraus. Dice, para un caso más general, la densidad de corriente puede ser no uniforme y se tiene que corriente I es igual a la integral curvilínea de H con respecto a delta de L, y que era, esto también es igual a J, la densidad de corriente por delta de S, por diferencial de S, ley de Ampère. Dice, donde delta de S es el elemento de la superficie, metro cuadrado. El delta de L, elemento de la línea, o sea, de la que estamos analizando nosotros, y el integral de línea alrededor de una trayectoria cerrada, integral sobre la superficie contenida en una trayectoria, y J, densidad de corriente, que dijimos recién, amper sobre metro a la menos 2. Bueno, acá después, acá también lo habló o lo trató el Kraus a la ley de Ampère. A ver, acá también hace una flujo magnético y densidad de flujo magnético, la ley de Gauss. La ley de Gauss con respecto al campo al campo magnético. Fíjense que acá dice, en la parte derecha, estoy en la página, en la ecuación número 10, B es igual a mu por H, igual a mu sub R por mu sub 0 por H, densidad de flujo magnético. Densidad de flujo magnético, hablamos de densidad de corriente, ahora es densidad de flujo magnético, campo magnético H,
permeabilidad en el medio, permeabilidad de vacío musu cero, el musu cero sobre musu R, permeabilidad relativa también, de acuerdo al medio que vamos a usar, y en el último, la integral de S, de curvilínea de S, de B con respecto a S, de acuerdo a la ley de Gauss, es igual a cero, en este caso, porque estamos hablando de un campo que llega a un punto y se cierra, o sea, la diferencia es cero en el campo magnético. Bueno, a ver, creo que acá también está, recién acabamos de ver nosotros la deducción de la velocidad de la luz, y acá en el apunte también habla de velocidad de la luz. Acá también esto es interesante. Cómo van interactuándose el campo eléctrico y el campo magnético en forma de anillos interconectados. Fíjense que acá dice la figura 245, la inductancia L de una espira en una vuelta es igual a la relación de flujo magnético, el B, el flujo magnético, que está en este caso una espira de un bobinado, de una inductancia. Esa inductancia, fíjense que yo acá, todo esto, inductancia que está en un dieléctrico, así se representa muchas veces la antena envuelta en un dieléctrico, y esa antena genera ese campo magnético, el beta, envolvente en todas las espiras, o sea, la sumatoria de esa espira. Por eso acá dice, la inductancia L de una espira de una vuelta es igual a la relación de flujo magnético B sub M, a través del área de espira A, la corriente I más L, ¿sí? Bueno, energía del inductor y densidad de energía. Bueno, con esto ya terminamos. Que es lo que yo hablaba de energía y lo que hablaba de vector de Poynting. Cuando hablamos de energía o hablamos de potencia en una propagación, acá el libro también lo va a tratar o va a tocar el tema de energía. En este caso, fíjense que acá tengo yo placas paralelas en donde puede o no transmitirse o propagarse una señal. En este caso, muy parecida a la placa de los capacitores que vimos recién nosotros en la superficie gaussiana S1 y S2. A ver si está acá. No, espérenme un segundito que quiero mostrarle. Bueno, acá vuelve a tocar las ecuaciones de Maxwell en su forma integral. En el resumen, yo acá tengo la ley de Faraday de acuerdo al campo eléctrico, tengo la del campo magnético también. Y a ver si está acá. Bueno, fíjense esto acá en esta figura 2.54, que es lo que hablábamos recién. Acá hay una espira que está atravesada por un campo B, un campo magnético, y justamente acá dice espira que gira alrededor, que gira en un generador de corriente alterna con beta constante. Hay un campo que es constante, entonces esta es la vista de la perspectiva y cómo va generando o cómo va produciéndose o cómo van interactuando, en este caso, el campo eléctrico y la espira metida o introducida en este campo para poder interpretar las ecuaciones de Maxwell. A ver. Este otro conductor, fíjense que es la figura 258, ahí dice, al integrar el campo magnético, el conductor que está en la parte principal, la parte sólida, que está en un eje, tiene una corriente I, y tiene que la corriente I es igual a la integral de H con respecto de L, o sea, la de H por la diferencial de la longitud de ese conductor que está generando este campo magnético. Y por último,
pensaba que llegaba yo acá a la... No, no. Bueno, acá lleguemos, que terminemos con esta parte de ecuación de Maxwell, como comenzamos con el apunte que yo le había pasado a la clase pasada. Fíjense que acá, en este resumen del libro, en este resumen práctico del libro, acá dice que Maxwell, acá dice, ¿ve? La ecuación de Maxwell unificó la teoría electromagnética, agregó también otro término a la ley de Ampère para incluir el cambio de desplazamiento de densidad de corriente. Es lo que hablábamos hace un rato, no solamente hay corriente de conducción, sino corriente de desplazamiento con respecto al tiempo. Nótese que la densidad con respecto al tiempo tiene dimensiones de densidad de corriente, que es Ampère por metro a la menos 2, y resumen acá después en las ecuaciones integrales tienen de línea o superficie de volumen, y las ecuaciones diferenciales involucradas la divergencia y rotacional que se aplica en cualquier punto. Acá están el Ampère en integral y en diferencial, la de Faraday en integral y en diferencial, y la 2 de Gauss, para el campo eléctrico y para el campo magnético. También tenemos, dice, por la variación armónica, la forma de vector giratorio de ecuaciones integrales diferencial de Maxwell. Acá tenemos su forma integral. Fíjense que acá la ecuación es de Maxwell simplificada, variación dice armónica, la forma de vector giratorio en la ecuación integral diferencial de Maxwell. O sea, significa que nosotros, de acuerdo al medio que vamos a ocupar, físico, como decía yo recién, un coaxil, una guía de onda, vamos a tener una ecuación de Maxwell, y para la propagación, para una antena, para una fibra óptica, vamos a tener otro tipo de contemplación. Bueno, acá ya comienza la unidad que quería iniciar yo ya la clase que viene, en línea de transmisión. A ver, línea de transmisión. Nos falta, a mí me gustaría, hay un apunte que yo le voy a pasar enseguida, que habla de todo de ondas planas. Antes de que quizá vamos a ocupar la mitad de la clase que viene, y vamos a comenzar con la unidad número 3, que es línea de transmisión. Esta unidad habla ya pura y exclusivamente de un medio o de una línea física, una línea que tiene una densidad y una permeabilidad, de acuerdo a, en este caso, que si es un coaxil o si es otro tipo de cable de transmisor, poder analizar la propagación y la adaptación de impedancia en esta línea de transmisión. Pero como le decía recién, yo creo que va a ser importante también hablar o terminar el concepto con ondas planas, y ahí también hablo un poquito de ondas planas, todo lo que es ondas, velocidad de fase, velocidad de grupo de las ondas, para volver nuevo a retomar todo lo que es información o traslado de información o de una propagación de un punto A a un punto B usando los distintos medios. Yo voy terminando la clase, chicos. No sé si ha entrado el Enzo, no lo he visto, pero yo ya tomé fotografía de la asistencia. Hay una cosa que quiero que el lunes también que viene, el martes que viene, perdón, lo hablemos. El martes me gustaría ya, después que estén terminando la clase, consensuar una fecha para primeros días de mayo, y hacer una pequeña evaluación de lo que vimos, lo que repasamos. Entonces, me gusta poder tener la primera evaluación, pero teniendo en cuenta que
todos ustedes en la virtualidad necesitamos empezar a evaluar para ver si ustedes pueden promocionar o regularizar la materia. Entonces, el martes vamos a tomar una fecha del mes de mayo, ya sea si no es el primer martes, segundo martes, y tenemos casi ya prácticamente un mes para poder, y quizá el martes anterior a la evaluación vamos a hacer un repaso de todo, y la evaluación está contemplado 3 preguntas, 2 preguntas, en realidad son las 3 preguntas teóricas, quizá con un ejemplo, porque yo le evalúo la parte teórica y el ingeniero Álvarez va a evaluar la parte práctica. La parte práctica, no sé cuándo coordinarán ustedes, quizá fines de mayo, pero en esta nosotros tenemos la tercera, cuarta clase ya, y de acuerdo a la fecha que yo le estaba dando, van a haber como 6 o 7 clases, entonces vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer la evaluación a carpeta abierta o a computadora abierta, pero la evaluación va a ser, digamos, un indicador de la primera etapa o de las primeras unidades que estábamos hablando o trabajando con la materia. Entonces, yo me acuerdo justamente porque el año pasado también evaluamos la primera parte y no, la segunda evaluación se largaba con línea de transmisión, o comenzábamos con línea de transmisión. Ahora vamos a ver si lo incluimos o no, esto va a depender todo de nosotros y de cómo vamos avanzando en estas 3 o 4 clases que quedan antes de juntarnos para hacer el primer parcial, ¿no? Chicos, que anden bien, cualquier cosa, la idea es el martes que viene, cuando comencemos la clase, si hay alguna pregunta me avisan, y bueno, que tengan una buena semana. Ya les paso enseguida el apunte que les decía yo de ondas planas al grupo de WhatsApp. Profe. Bien, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta el martes que viene, que anden bien. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, que ande bien.